Buen día, somos estudiantes de UNIFE Campus San Pedro Sula y estamos cursando la clase de Finanzas Internacional. Nuestro grupo es Interfinanzas y presentaremos el mercado de los derivados financieros. ¿Qué son los derivados financieros? Los derivados financieros son contratos que basan sus precios en los de otros activos que les sirven de referencia a los que se denomina activos subyacentes. Estos derivados pueden ser utilizados como instrumentos de cobertura de riesgo o de negociación, lo que facilita la transferencia de riesgo entre los agentes económicos. Los mercados organizados, llamados bolsas de derivados también, son aquellos en los que los términos de los contratos están estandarizados por la bolsa en cuanto a montos, plazos y garantías. En las bolsas de derivados financieros se pueden negociar contratos a futuro u opciones de activos financieros. En los mercados no organizados, llamados over-the-counter, son los contratos que se realizan a medida de las necesidades de las partes en términos de plazo y monto. Los derivados financieros se dividen en forwards, futuros, opciones y swaps. Un forward o contrato a plazo es un acuerdo firme entre dos partes mediante el que se adquiere un compromiso para intercambiar un bien físico o un activo financiero en un futuro, a un precio determinado hoy. El propósito del forward es administrar el riesgo en el que se incurre por los posibles efectos negativos de la volatilidad del tipo de cambio en el flujo esperado de ingresos de una empresa o en el valor del portafolio de un inversionista. Tipos de forwards. Existen dos tipos de operaciones de forward de acuerdo a su modalidad de liquidación. El primero es con entrega o full delivery forward, que son aquellas en las que el vencimiento se intercambia el monto pactado de las monedas establecidas en el contrato forward. Los sin entrega o non-delivery forward es cuando al término del contrato se compensan únicamente las ganancias o pérdidas cambiarias que resulta de aplicar la diferencia entre el tipo de cambio pactado y el tipo de cambio spot al vencimiento sobre el monto establecido en el contrato forward. Ventajas de los forwards. Los forwards poseen una gran flexibilidad al negociarse en mercados OTC, es decir, el comprador y vendedor se ponen de acuerdo en las condiciones y términos del contrato. Además, permiten establecer cobertura sin requerir márgenes de garantía de una cámara de compensación. Desventajas de los forwards. No se puede cancelar la operación antes del vencimiento. Además, los forwards suponen un mayor riesgo de crédito que los futuros, ya que estos no están regulados por una cámara de compensación ni tener garantías. Supongamos que quieres vender 100 toneladas de maíz a un minorista masivo de Estados Unidos en 60 días a $150 por tonelada. Una vez transcurridos los 60 días, deberá proporcionar 100 toneladas de maíz y el minorista se verá obligado a pagar $15,000. A cambio, estarías obligado a vender el precio acordado independientemente de que el valor del maíz se esté negociando a $150 o no. Eso significa que podrías terminar vendiendo a un precio más alto o más bajo. Los contratos de opciones se basan en el valor del activo subyacente, ya sea una acción, una mercancía, un índice, entre otros. Los propietarios de opciones tienen la oportunidad de operar con el activo dado a un precio fijo antes de que expire el contrato de opciones. Sin embargo, si ellos no deciden hacerlo, no están obligados a operar. De este modo, el comprador es el que tiene el derecho a ejercicio y el vendedor solamente obligaciones. De esta manera, el comprador pagará una prima que recibe el vendedor. Dicha prima refleja el valor de la opción y depende de diversos factores: la cotización del activo subyacente, precio de ejercicio de la opción, volatilidad, tipo de interés de mercado monetario, tiempo restante hasta el vencimiento y dividendos. Dentro de los contratos de opciones hay dos tipos. Contrato de opción compra. Las opciones de compra representan una oferta para comprar un activo. Contrato de opción de venta. Las opciones de venta representan una oferta para vender un activo. A compra A ve una opción que le da derecho a comprar dentro de un año acciones de X a 10 euros. Por ese derecho, A paga a B una prima de 2 euros por acción. Pasado un año pueden ocurrir dos cosas. 1. Las acciones de X están cotizando a 5 euros. Aquí A no va a reclamar a B el cumplimiento del contrato, ya que no tiene sentido comprar a 10 euros algo que cotiza a 5 euros en el mercado. A habrá perdido su prima de 2 euros por acción, que supone la ganancia de B. Las acciones de X están cotizando a 15 euros. Aquí A pedirá a B que cumpla el contrato, de modo que adquirirá por 10 euros algo que en el mercado vale 15 euros.
B, por su parte, perderá 3 euros por cada acción. Son 5 euros de pérdida. ¿Qué es un mercado swap? Un swap es un derivado financiero por el que dos partes acuerdan intercambiar durante un periodo establecido dos flujos financieros de intereses en la misma divisa o en distintas divisas sobre un nominal determinado y especificando una fecha de vencimiento. ¿Cómo se negocian los swaps? Los swaps se negocian bilateralmente por cada una de las partes en mercados over the counter, es decir, no se negocian en mercados organizados. Este hecho hace que el contrato finalmente acordado sea más útil, flexible y ajustado para las necesidades son productos utilizados tanto para especulación como para cubrirse la exposición a un riesgo. ¿Cuándo nace este tipo de contrato? Este tipo de contrato financiero nació en los años 70 en el Reino Unido. Dicho lo cual, la notoriedad del swap fue alcanzada gracias a la operación que el Banco Mundial y la compañía norteamericana realizaron en 1981 mediante el Banco Salomon Brothers. Los tipos de swap son los más conocidos, tipo de interés y los de divisa. Los swaps de tipo de interés consisten en el pago de intereses periódicos fijos por una de las partes a cambio de recibir intereses periódicos variables. Por otra parte, referencia a un índice determinado, como puede ser el Euribor. No existe intercambio de principal ni riesgo ni diviso. En cambio, sí existe riesgo de tipo de interés, ya que el activo subyacente es un depósito. Existen a su vez dos tipos de swap de tipo de interés, el cual son los basis swaps y los swaps de tipo de cambio. A su vez, hay tres tipos de swap de divisa. Son los swap de divisas, los floating rate currency swaps y los cross currency swaps. Un contrato entre un swap dealer y Microsoft. Microsoft recibe el tipo LIBOR semestral y paga una tasa de interés fija de un 5% anual cada 6 meses durante 3 años sobre un monto nocional de $100 millones. Futuros. Un futuro es un contrato por el que dos partes se comprometen a intercambiar un número determinado de activos a un precio terminado y una fecha futura preestablecida en un mercado organizado, o sea, la bolsa de valores. A diferencia de un forward que se negocia en un mercado no organizado, permite cubrirse de ciertos riesgos. ¿Y cuáles son estos riesgos? Donde el vendedor se garantiza un precio de venta razonable, donde se cubre el riesgo de descenso de precios y asimismo de la subida de precios. La organización y el funcionamiento del mercado de futuros se negocia a través de un mercado organizado, donde a través de este mecanismo se busca minimizar los riesgos. A través de la liquidez, donde se establece un punto de encuentro y de estandarización, y de la contrapartida, que es una negociación que existe en una cámara de compensación. Un ejemplo de ello es la forma en la cual estamos suponiendo que estamos en una fábrica de harina. Lo que en un principio parece un negocio seguro, esto en realidad está plagado de factores como la parte ambiental, climatológica, y puede ser un año favorable o puede ser un año que sea un poco más difícil para la producción de lo que es el trigo. En este sentido, pues, está en juego este mercado. Los derivados son los únicos instrumentos que transfieren el riesgo de quien lo tiene y no lo quiere, a quien lo quiere y no lo tiene. Se recomienda que se utilicen los derivados financieros como instrumentos de cobertura, ya que estos se estructuran de acuerdo con las necesidades particulares de cada persona.